tardes, bienvenidos a Ventanilla 28, les saluda a su servidor, de nueva cuenta Porfirio Medellín, agradeciendo su preferencia a través de Canal 28. En esta ocasión nos visita la doctora Jessica Sauceda, quien es jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, quien nos va a hablar un poco a detalle, así en breve, lo que es la influenza. Primero que nada, para que la gente que nos está viendo, y buenas tardes, gracias por contar con esta visita, ¿qué es la influenza? Para que la gente tenga un poquito de ese conocimiento. Bueno, primeramente buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues la influenza es una enfermedad respiratoria, es infectocontagiosa, la cual es causada por un virus, ¿sí? Puede estar presente durante todo el año alrededor del mundo, en los diversos países. Sin embargo, en nuestro país la temporada alta, o que decimos en donde pudiéramos tener un incremento de casos, es en la temporada invernal, a partir aproximadamente del mes de octubre y bueno, pues hasta el mes de febrero o marzo, es donde esperamos nosotros un incremento de los casos. ¿Cómo detectar la influenza? ¿Cómo saber los síntomas? ¿Pueden ser confusos los síntomas de la influenza con otra enfermedad respiratoria o tiene algo en particular para poder detectarla? Bueno, en este caso estamos hablando de un virus respiratorio. El virus de la influenza no es el único que circula, sobre todo en esta temporada, hay muchos más virus con los cuales, pues bueno, se pudiera tener los mismos síntomas. En este caso hablamos de fiebre, principalmente muy alta, estamos hablando de 38 grados o más, el dolor de cabeza, tos, asimismo, bueno, los demás síntomas respiratorios como es el flujo nasal, el dolor de garganta, muy importante, el malestar general, ya sabemos, nos sentimos muy mal, nos duele el cuerpo, el dolor muscular o de articulaciones, ¿sí? Sí, obviamente en la temporada de invierno las infecciones respiratorias se incrementan en toda la población. Entonces, sí es muy importante en este caso que la población acuda a buscar atención médica, obviamente con un médico, ¿sí? Para que se haga el diagnóstico y sobre todo se dé el tratamiento adecuado. ¿Hay un tiempo promedio o depende del organismo de la persona en la que se puede detectar o se puede sentir o los síntomas de esta enfermedad? ¿Hay un tiempo promedio en 2 horas, 3 horas, 4 horas, un día o depende del organismo de cada ser humano? Bueno, la enfermedad como sí se va a presentar de un inicio súbito, o sea, vamos a empezar con la fiebre, ¿verdad? El malestar general. Siempre en el caso de los virus tienen un periodo de incubación, así se le llaman, entre que llega el virus al organismo y obviamente se desarrollan los síntomas. Durante este periodo, pues bueno, la persona no tiene ningún síntoma, sin embargo ya puede empezar a transmitir el virus a través de las gotitas que vienen siendo de la nariz o obviamente de la boca, al hablar, al estornudar, al toser, ¿sí? Entonces, es de inicio súbito, dura unos días, aproximadamente una semana. ¿Sí? Si se da el tratamiento adecuado, pues la persona obviamente va a tener una curación. ¿Este virus de la influenza la influenza algo más crónico o hay una influenza más que no afecta tanto o depende también del organismo de la persona? Sí, los virus de la influenza, pues hay diferentes virus, ¿verdad? Hemos escuchado mucho hablar del influenza H1N1, tenemos también circulación de influenza A, H3N2 o los tipos B. Okay. Por lo general, el virus de influenza A, H1N1 pudiera ser un poquito, producir un poquito más de gravedad o a lo mejor que los síntomas sean más fuertes, por así decirlo. Sin embargo, lo que sí es más importante en este caso es más que nada cuidar o estar más al pendiente de lo que vienen siendo los niños, las personas adultas mayores, 60 años o más, y también algo muy importante en cualquier grupo de edad son estas personas que ya tienen una comorbilidad, o sea, ya traemos una enfermedad en la cual, pues, por así decirlo, nuestro sistema inmunitario va a estar un poquito más débil, entonces se puede agravar la influenza. ¿Cuáles son estos? Bueno, estamos hablando de personas diabéticas, sobre todo aquellas que no están controladas, las personas que ya tienen algún problema cardíaco de base, alguna enfermedad respiratoria también de base y crónica que puede ser el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, personas que ya tienen alguna inmunodeficiencia por algún virus o cualquier otra condición en que su inmunidad esté más baja, y las personas con obesidad, sobre todo mórbida, y también pues no nos ayudaría la cuestión del tabaquismo, ¿verdad? Vienen las vacunas. Cuando las personas tienen que acudir a vacunarse, sabemos que a veces ahora con las redes sociales hay mucha desinformación,
A veces se generan campañas de miedo de no te vayas a vacunar porque te enfermas más, se te bajan más las defensas. Empieza una desinformación por no acudir a las autoridades, en este caso la Secretaría de Salud. La vacunación, es primordial la vacunación, ir rápido cuando tienes estos síntomas. La vacunación, como tú lo mencionas, es primordial y es la principal prevención en este caso, ¿sí? La vacuna de la influenza siempre se aplica, hay que ser muy claros con esto, se aplica cada año en la temporada invernal, ¿sí? Siempre llega la vacuna para finales de septiembre, principios de octubre, para que la población la protejamos. Es muy importante porque muchas veces pensamos que como ya nos aplicamos la vacuna en la temporada invernal pasada, exacto, ya estamos protegidos, pero no, la vacuna cambia de temporada a temporada. Durante todos los países realizamos, se realiza investigación por parte de salud en cada uno, en donde las muestras que se recolectan de algunos pacientes, que son en este caso para salud pública y vigilancia epidemiológica, es para saber qué virus es el que va a estar circulando y en base a eso se producen las vacunas. Por eso es muy importante que cada año nos vacunemos, sobre todo, como mencioné hace rato, de acuerdo a los grupos de riesgo o de acuerdo a las edades. Ahora bien, hay muchos mitos, como tú lo mencionas, en los cuales algunas personas dicen que no se van a vacunar porque les produce influenza o les produce los síntomas de la influenza. Cuando empezó esto yo comentaba, hay circulación de muchos virus respiratorios, ¿verdad? Sobre todo en esta temporada. Entonces, también te comentaba que tienen un periodo de incubación en los cuales apenas se está incubando, se está empezando a desarrollar el virus, pero no tenemos síntomas. ¿Qué pasa si yo en ese tiempo voy y me aplico la vacuna y entonces al otro día tengo un cuadro respiratorio o un cuadro gripal, como comúnmente lo llamamos? Pues vamos a echarle la culpa a la vacuna. Entonces, ¿verdad? La vacunación también puede ser preventiva. Muchas gentes, me enfermo, voy a vacunarme, pero tiene que ser preventiva. Por eso a veces surgen muchos casos porque no hay una prevención del ciudadano de irse a vacunar. ¿Por eso viene ese incremento de los casos de influenza? Sí. Cada temporada invernal la circulación del virus de la influenza se va a incrementar, ¿sí? En nuestro país, en nuestro estado y depende del virus que vayamos a tener en mayor medida de circulación. Es muy importante que la vacuna se aplique, como te mencionaba, sobre todo en los grupos de riesgo, porque una de las cosas que también nos va a ayudar la vacuna es que también a que los síntomas no sean tan fuertes o evitar los casos graves, ¿sí? Pero algo que sí necesitamos que quede muy claro es que la vacuna no nos produce, la aplicación de la vacuna no nos va a producir los síntomas respiratorios como una reacción adversa que pudiéramos nosotros decir, es que me la aplico y me dio gripa. No, ¿sí? Entonces, sí, por eso lo que tú comentabas ahorita, es prevención, sí, y por eso es importante iniciar la aplicación inmediatamente de que nosotros ya sepamos que la vacuna la tenemos en nuestras unidades de salud y no esperarnos a, como tú mencionabas, cuando ya a lo mejor en las redes sociales tenemos la alarma de que ay, se incrementaron los casos, oye, está habiendo muchos más casos, oye, la gente se está complicando, oye, en los hospitales, porque ya ves que eso es lo que circula. Entonces la gente, la población a veces lo que hacemos es reaccionar, pero ya cuando ya tenemos el problema, entonces lo podemos evitar, obviamente previniendo, y ¿cómo prevenimos? Pues aplicándonos la vacuna. A veces se genera toda esta ola de desinformación y a pesar de que vemos esto, el mismo ciudadano tiene la responsabilidad y un deber de consultar a las autoridades para descartar, o más bien si ya se detectó, aplicar las medidas, en este caso la vacunación. Los módulos de vacunación ya están instalados, se van a instalar. ¿En qué áreas los puede localizar el ciudadano? Ok. Como la mayoría de las vacunas que se manejan dentro del sector salud, ¿verdad?, que ya están en nuestro Sistema Nacional de Salud, las vacunas estas se tienen distribuidas en las unidades de la Secretaría de Salud, que los conocemos como centros de salud, o también de otras instituciones del sector público, como serían el IMSS o el ISSSTE, en donde también en sus unidades de salud las deben de tener, de medicina familiar. Entonces, sí, el ciudadano necesita acudir, la población necesitamos acudir, a solicitar la vacuna, aplicarla. Obviamente, si son niños, pues su cartilla de vacunación es muy importante para que quede registrado siempre las dosis que se deben de poner. ¿Es diferente la dosis del adulto al menor? La dosis sí, es la misma vacuna cantidad, obviamente, pero cambia la cantidad de acuerdo a la edad. Eso, bueno, pues ya se maneja, son cuestiones ya más locales y técnicas, obviamente, de acuerdo a la edad de la persona.
¿A dónde puede acudir, por ejemplo, las instalaciones de la Secretaría de Salud o los diferentes módulos que se encuentran a lo mejor en cada municipio? En este caso, la matriz, la Secretaría de Salud, ¿dónde queda ubicada para que el mismo ciudadano o los teléfonos para que se comuniquen? Ah, ok. Sí, mira, las oficinas de la Secretaría de Salud están en el centro de la ciudad, es Matamoros, número 520 Oriente, ahí en el centro. Sin embargo, los módulos de vacunación en realidad pues son los centros de salud que están abiertos, ¿verdad? Están trabajando en todos los municipios, en las 8 jurisdicciones del estado de Nuevo León. En este caso, sabemos que muchas personas o a veces surgen muchos casos de influenza y a veces se puede generar a lo mejor un desabasto por la demanda. ¿Hay suficientes vacunas para las personas que acudan? Sí, contamos con suficiente vacuna, hay suficientes dosis ahorita en los centros de salud para que puedan acudir a aplicarse su vacuna. Una medida de prevención. Yo sé que la vacuna es la prevención, pero en el hogar, ¿cómo podemos prevenir nosotros siendo responsables de nuestra casa, en este caso los adultos mayores, y también para la prevención de los niños? ¿Cómo cuidar para no acelerar este proceso del padecimiento de la enfermedad de la influenza? Bueno, yo creo que aquí más que nada, para prevenir, bueno, hay que protegernos con la vacuna. Aquí la cuestión es de que, por ejemplo, ya en nuestro domicilio o también, por ejemplo, puede ser en las escuelas o en los lugares, en las oficinas donde habemos muchas personas conviviendo al día, cuando una persona se le detecta ya que tiene síntomas respiratorios o bien si ya por un médico tenemos un diagnóstico de influenza, lo principal es que esa persona pues se le aísle, no acuda al trabajo, no acuda a la escuela, porque obviamente lo que va a hacer pues es contagiarnos al resto. Ahora bien, hay que llevar medidas de higiene aún en que estemos en la casa. Siempre es muy importante en cualquier tipo de enfermedad, ya sea respiratoria, gastrointestinal, el lavado de manos. Hay que lavarnos muy bien las manos con agua y jabón. Muy importante, si yo estoy estornudando, estoy tosiendo, me estoy agarrando la cara, traigo por aquí los fluiditos, llego y te saludo, pues... Entonces es importante cargar con el gel antibacterial. Los cubrebocas, sí, realmente cuando tú estornudas o cuando toses, realmente... no sale. Pues es una barrera, depende del cubrebocas. Hay muchos cubrebocas y dependen obviamente el grado de protección de acuerdo a cada enfermedad. Sin embargo, es una barrera. Si ya la persona está enferma y a lo mejor estoy conviviendo con otras personas, pues lo puedo utilizar obviamente porque al hablar siempre expedimos un poquito de fluidos, ¿verdad? Obviamente también de la nariz, entonces sí lo podemos utilizar. El gel antibacterial. Si estamos en un lugar en donde no vamos a tener agua o jabón, o ando en la calle porque pues todo el día trabajo y a lo mejor voy a comer a algún lado y todo, pues sí es bueno traerlo en la bolsa, como tú dices, o en el coche, o sobre todo si tenemos niños, las mamás, para estar limpiando las manos. Pero como te digo, la higiene empieza desde el lavado con agua y jabón, y si no tenemos el agua y jabón a la mano, pues obviamente hay que traer estos productos, ¿verdad? Si nos ayudan. La campaña de vacunación, ¿hay alguna fecha en específico en donde en las redes sociales he visto que se maneja mucha información en la página de la Secretaría, en este caso también el Secretario de Salud? Sí, claro. Están en constante periodo de información, publicando. ¿Se va a publicar alguna fecha en específico para el inicio de campaña de vacunación? Ya la vacuna ya se ha estado aplicando, como te digo, desde el mes de octubre, ¿sí? Entonces ya la tenemos en nuestras unidades de salud. Se aplica siempre en estos meses y mientras haya vacuna, pues sigue vacunándose. Y cada año es en los mismos meses. Cada año en los mismos meses, para que el que diga que se vacunó y piense que el otro año... No, hay que volvernos a vacunar si lo necesitamos. Es momento de marcar una pausa, vamos a regresar en unos momentos, a lo mejor de Ventanilla 28, estamos hablando de cómo detectar la influenza, los síntomas que padece la persona cuando tiene influenza y la prevención que tiene que tomar el ciudadano cuando se le detecta este padecimiento. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en lo mejor de Ventanilla 28. Nos encontramos con la doctora Jessica Sauceda, quien es jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud. En el corte estuvimos platicando, vienen cambios bruscos de temperatura. En la mañana se siente muy frío, luego después a veces uno trae el suéter puesto, empieza el calor a partir del mediodía, se quita el suéter, vienen corrientes de aire, te enfermas, te da una gripe, una tos. En el caso de la influenza,
sí acelera el proceso, no tiene nada que ver. El virus, ¿cómo actúa ante estos cambios en el organismo? Sí, más que nada aquí es la circulación del virus, o sea, como te digo, puede circular durante todo el año, lo podemos estar detectando, sin embargo en invierno, en el caso de nuestro país es cuando se incrementarían los casos, entonces no tiene nada, mucho que ver el que haga más frío. Sí, una de las cosas que sí obviamente puede afectar es que cuando hace frío, pues nos encerramos. Obviamente cerramos puertas, cerramos ventanas, como te decía hace rato, si estamos en un lugar donde hay mucha población, pues obviamente el hacinamiento con alguna persona que esté enferma, pues es más fácil que obviamente nos contagiemos de cualquier virus, no nada más de influenza. Entonces, más que nada, esto de la influenza tiene que ver con el virus que está circulando, en qué temporada está circulando y obviamente también de las medidas preventivas que podemos tener, ¿sí? Sí es muy importante de todas maneras que nos cuidemos de los cambios bruscos de temperatura y más que nada abrigarnos bien cuando hace frío, ¿verdad? Porque a veces pensamos, salimos con ropa pues no apropiada para la temporada, recordemos que ya no es verano, ya está más frío, entonces sí hay que protegernos y sobre todo, muy importante a los niños, obviamente a los adultos mayores. Entonces, es más propenso, por ejemplo, en este caso, que no tiene mucho que ver los cambios bruscos de la temperatura, en este caso serían las bajas defensas que ya tiene la misma persona que no toma vitamina C, o a lo mejor tanto estrés le puede bajar las defensas, ya estamos en la zona metropolitana que vivimos al día, minuto a minuto, bajan las defensas, entonces es recomendable también tomar las vitaminas adecuadas a los niños y a los adultos. ¿Son accesibles las vitaminas? Sí, claro, entre más protegidos estemos nosotros, obviamente, y que nos alimentemos bien, hagamos ejercicio, obviamente la salud ya propia del individuo pues está en muchas mejores condiciones. Hay que recordar que al día del día estamos en contacto con infinidad de virus, y entonces también tiene que ver mucho, pues obviamente la respuesta de nuestro organismo, ¿sí? En el caso de influenza, como es un virus, pues como sabemos, de infecto contagioso, es un virus del tipo respiratorio que más fácilmente puede accesar a nuestro organismo, pues obviamente, y en esta temporada es más fácil que nos enfermemos. No está de más, obviamente nos tenemos que proteger muy bien, alimentarnos bien. Existen las vitaminas que se pueden comprar, sin embargo, también sabemos que las frutas y las verduras pues son una fuente natural de vitaminas que se pueden ingerir. Muy importante, la ingestión de líquidos. Mucho líquido. Agua, los fluidos, sobre todo si ya tenemos por aquí lo que, pues las flemitas o que traen los niños, la congestión nasal, pues obviamente esto ayuda a que estén más fluidas y que puedan ser expulsadas del organismo. También si traemos tos. Cuando hace frío a lo mejor no nos da mucha sed, ¿verdad? Obviamente cuando es verano. Sin embargo, es muy importante el líquido. Y si estamos hablando de niños o de adultos mayores que a lo mejor no es fácil pedir o no pueden, pues nosotros debemos de estárselo al pendiente, ofreciendo. Para que la gente que nos está viendo, las personas que nos están viendo, pueda descartar información, en este caso a lo mejor puede decir, yo tengo estos síntomas, conozco a alguien que tiene estos síntomas, ¿a dónde o en qué teléfono se puede comunicar o las redes sociales para descartar cualquier desinformación que se genera en las redes sociales? Sí, bueno, la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León tiene una página oficial en Facebook en donde diariamente se están proyectando información, válgame la redundancia, oficial, no nada más de influenza, de cualquier otro tema de salud. Sobre todo se promueven mucho pues, las medidas preventivas. También pues ahí pueden preguntar cualquier duda y si no, también pueden comunicarse a los teléfonos de la Oficina de Epidemiología, que son el 8361-0058 y 95, donde estamos pues para aclarar sus dudas o bien también referirlos si necesitaran alguna atención médica o algo que les podamos ayudar. Claro. Para descartar esto, las vacunas ya se están aplicando, sí, pero ¿hay un periodo en el que se termina de aplicar las vacunas o es durante todo el año o depende de la demanda del virus o se aplican todo el año? No. Las vacunas, como te decía, se aplican en cada temporada invernal. Cada temporada invernal. A partir del mes de octubre hasta que se termine la vacuna que tenemos. Ok. Sí. Agradecemos a la doctora Jessica Sauceda, quien nos estuvo compartiendo toda esta información, descartar de todas esas estigmas que tenemos, etiquetas sobre la desinformación que se genera, los síntomas, dónde puede usted vacunarse, los teléfonos de la Secretaría de Salud y sobre todo en estas fechas hay que cuidarnos de las enfermedades respiratorias
y sobre todo ser responsables con nuestros niños y con los adultos. ¿Algún comentario que desea agregar? Ahorita en lo que me comentabas desde hasta cuándo se deja de aplicar la vacuna. Es muy importante que acudamos a aplicarnos las vacunas en los primeros meses. No lo dejemos a vuelta de año, no lo dejemos a que haya información de alerta, de alarma, ¿sí? O sea, no nos esperemos a enfermarnos, o sea, no. Hay que vacunarnos, sí, hay que prevenir principalmente, hay que vacunarnos pronto, ¿sí? Okay. Agradecemos a la doctora Jessica Sauceda, jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Mañana tendremos más de Ventanilla 28. Buenas tardes.